Muy buenas gamers y bienvenidos al resumen del livestream de la 6.1. Tengo malas y malas noticias. La gente suele decir buenas y malas, pero es que no son tan buenas. Número 1, las notas malas es que básicamente los contenidos de la versión son los que se habían liqueado. No hay mucho más allá, pero el tráiler ha estado muy bien, en el sentido de, pues no hay mapa nuevo, ya lo sabíamos. Los banners ahora os los digo, pero son más o menos los que se venían en los leaks. La mala noticia de verdad es que la mitad del livestream se ha basado en el modo UGC, pero que a día de hoy no sé si puedo decir cierta palabra que empieza por es y acaba por clavitud, como los clavos, ¿no? Pues clavitud de clavos. Y el modo UGC se va a basar en eso, en que tú pagues por trabajar, y me ha parecido una burla exagerada a los jugadores. No quiero calentarme demasiado en este vídeo, ya me he calentado suficiente en stream, hablaré de él en este o a lo mejor en otro vídeo, pero vamos con los códigos, con los contenidos, con los banners, con Barca, con Nefer y con lo que al menos de forma positiva, vamos a ver el lado bueno, se puede rescatar y disfrutar de la versión 6.1. Qué timing, ¿no? Super timing con el tráiler, increíble. Pues bueno, para empezar con lo importante, Nefer está rotísima, seguramente vaya a top 3 carries del juego, solo superada por Skirk y Mawica en sus primes, y todavía no está el equipo prime de Nefer porque falta Columbina. Haré un vídeo aparte de este vídeo con el kit completo, con imágenes, con ejemplos, con build y armas de todo lo que viene de Nefer de forma inicial antes de que llegue, y luego ya vamos con la build el día que salga el día 1. Hay un evento relacionado con Layla, ya sabéis que se dijo que Layla tenía algo parecido a Oro, a Rinedotir, con el tema de hablar con una personalidad que había absorbido y no se sabía mucho más del lore en Genshin. Gente en mi comunidad, en mi chat, en mi canal, me dijeron, Phil, con el tema de las lunas, Layla a lo mejor tiene algo que ver, y además tira una luna y tiene una especie de aureola así como parecida a la que tiene Oro, ¿no? ¿Puede tener algo que ver? Pues damas y caballeros, aquí está, Layla tiene que ver con el tema de las lunas. Va a haber misión principal, muy buena seguramente, donde van a estar Sandrone, Arlequino, Rerir, todo lo que estáis viendo en el tráiler. Esto es un boss semanal, que es el boss... Perdón, semanal no, esto es un boss de los que puedes hacer todos los días para farmear a Nefer. Recordad, quien quiera el primer día jugar a Nefer, guardar lunas para hacer ese boss. Ahí están Durin, Dainsleif, otra vez Durin con Albedo. El tráiler es muy espectacular. Ahora hablo de los banners y de la información importante del resumen, tranquilos. Pero creo que al menos esta parte de la misión, si bien seguramente haya mucho texto, va a ser un culmen muy espectacular para quien quiera continuar la misión de Notcre de la 6.0, las dos que hubo de la UMA y de Flins, porque era más venderte a la UMA y a Flins seguramente. Y ahora sí se va a cerrar el círculo y aparte mirar la pantalla. Mirar la pantalla. Va a haber, como podéis comprobar, al más puro estilo Dragon Ball Z, cuando se juntaban todos para pelear con Cell o con Freezer. Algo muy parecido, como veis, que me recuerda a Mabuiga con Capitano, señores. Espectacular. Ahora sí, lo que viene, tema banners y toda la historia. Esto es lo del UGC, que ahora hablo de él rápidamente. Haré un vídeo aparte del UGC. Esto es el tema de los eventos, pero bueno, los banners básicamente son primera mitad Nefer y Furina. ¡Ay, no! ¡Nefer y Furina juntas! ¡No, Miki Miki! No recomiendo el arma de Furina a día de hoy, recomiendo el Favonius, pero bueno, actualizaré la Will, haré algún vídeo de Furina también por ahí. ¿Qué más de la versión? Las armas, pues... el famoso arma gratis que creíamos que iban a dar refinamientos conforme avanzaban las versiones de Notcry. Han metido ese arma al banner como arma 4 estrellas promocional. Entonces, aparte de las dos armas promocionales que os dije que iban a venir, el catalizador y la lanza, esa misma espada a una mano, que es muy posible que sea para Durin, los refinamientos están en el banner. A mí también me sentó un poco feo. Es como te regalamos un arma y luego si la quieres refinar, pues pagas, ¿no? Ya tiras al banner. A ver, habrá gente que... Es un bait, porque habrá gente que tire algunas multis y saca algún dupe de ese arma, o dice, ay, a ver si con 3 multis saco el arma de Nefer o de Furina y tal. Bastante bait, bastante mal planteado, la verdad, pero bueno. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100, primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200, si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-dos, te da para
comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3,36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3,76 y hay 2 packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastar los por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Lootbar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Los eventos. El evento principal de la versión que tiene una Coley, te cuenta la historia esta de Layla, de por qué tiene esta clase de problemas y la relacionan con las lunas, que es bastante además acertado dentro de lo que cabe, que es bastante largo, es un evento típico principal de la versión, mucho texto y tal. Tiene una parte de combate, que esto nos gusta mucho. Luego esto es un evento aparte de los saurios, donde tienes que hacer como una especie de mini dungeons, es una especie de dungeon crawler, pero solo de recoger monedas, no creo que haya mucho combate. Luego otro evento que lo paso rápido, un evento de K-pop, un evento de Jazz Dance, que básicamente es poner a bailar por protogemas a tus saurios y tal. A mí no me hace mucha ilusión, los de combate me gustan, pero estos me parecen un poco pues relleno y tal. Los que vais a hacer vosotros son los que vais a configurar en el modo UGC cuando se esclavicen para trabajar gratis. Así bien malo el señor de la pantalla. Y esto es un por 2 de talentos y ascensión de arma. Esto es un por 2 en talentos y ascensión de arma, como el que tenemos ahora. Luego, ¿qué más? Esto es una especie de cinemática de Nefer. Bueno, esto ya lo veréis por ahí, lo tenía por aquí. Y esto es lo del UGC, vale, UGC. Vamos a hablar todo lo del UGC. Básicamente, no he hecho ningún vídeo y haré un vídeo aparte del UGC extendiéndolo más, pero en resumen, mientras dejo esto de fondo, el UGC consiste en lo siguiente. Es un nuevo modo que va a haber dentro de Genshin, pero la realidad es que es un gacha distinto. Es el Infinity Nikki, que sabéis, quien no lo supo, pues leer un poco sobre el otro juego, tuvo bastantes problemas y tuvieron una actualización muy mala donde borraron el progreso y la historia principal de los jugadores y la gente abandonó el juego está muerto a día de hoy. Y el Infinity Nikki es un gacha más enfocado en jugadores femeninos, sobre todo, jugadoras femeninas, que no se basa tanto en combate y en números y en RPG y en una historia intensa y tal, sino se basa más en crear niveles en ultra mega super chill, dando saltitos, recogiendo monedas y tal, y en crear tú mismo cosas, housing, decoración, skins, vestir a tus monitas chinas y pues un poco más, pues al final un público más femenino, es así. Y básicamente lo han querido como que rescatar e integrar dentro de Genshin, disfrazándolo de todo esto para que tú trabajes gratis luego para Hoyoverse, porque si hay un creador de niveles muy complejo que incluso tiene paneles a nivel de programación, de Unity y todas estas cosas, ¿no? En plan, muy complejo. ¿Qué problema hay con el tema de este creador que a lo mejor algún día lo separan de Genshin, pero lo están introduciendo aquí dentro de Genshin? Básicamente el problema, y esto lo dejo ya como perla final para acabar el vídeo, porque ya que es un resumen, pues es básicamente un resumen, que lo que te han enseñado inicialmente aquí es que lo que va a haber es un gacha. Sí, señores, tiene gacha para sacar como los trocitos de las piezas de los vestidos de los monos chinos, el guante, el gorro, no sé qué, las botas, justo como está saliendo en el tráiler. Y vas a tener que tirar al gacha para sacar las piezas de la skin para poder tener la skin realmente. Hay packs, de hecho, que ya está la imagen filtrada, no sé si lo puedo poner porque es una filtración, pero en el futuro lo pondré seguramente en algún vídeo. Hay packs de 100, 50, 30, igual que Genshin, para que pagues. Hay un pase de batalla, hay una bendición lunar. Y no solo hay sistema gacha, sino que hay un montón de cosas de pago, skins, historias así y tal. O sea que te están queriendo, ¿qué es lo que más me ha molestado? Te están queriendo poner a trabajar gratis, pero encima tú tienes que pagar por trabajar. Y lo que expliqué en el stream, que es lo que más me parece fuerte, es que todo esto que tú hagas gratis van a utilizarlo no solo para Genshin, no solo para los eventos, no solo para este mismo modo, sino para el resto de juegos de Hoyoverse y prácticamente, o para entrenar IAs y las propias IAs el día de mañana puedan diseñar niveles, ya no solo con lo que ha hecho la gente, sino cotejando pues los millones de datos que tienen todos los juegos con los gustos, preferencias, comportamientos, análisis de cómo funciona un ser humano, un jugador promedio, cuándo gasta más, cuándo gasta menos y todo esto. Y vais a estar entrenando esas IAs y trabajando gratis para Hoyoverse, pero es que ni siquiera, porque para, digamos, llegar a este modo más late vais a tener que incluso que pagar skins, lo otro, no sé qué, gacha, packs, pase de batalla y tal. Y al final han dejado caer, que esta es la parte en la que quiero apoyarme y intentar sacar una parte buena de todo esto y tal, que van a beneficiar a los jugadores que, pues obviamente, igual que los modos creativos de Epic y de Roblox,
pues tengan más niveles jugados y que la gente más respalde, valore, vote y juegue, sobre todo juegue, porque es para jugar. Entonces han dejado caer de una forma muy como hacen ellos, de venderte expectativas y que luego la culpa de que no te enteres sea tuya, han dejado caer que habrá jugadores, hay como una tier de cuanto más juegan tus mapas subes en esa tier, y los de la tier de más arriba pues dijeron pues beneficios, recompensas y cosas buenas a largo plazo y tal, pero obviamente no fueron específicos aunque te van a pagar, que es lo importante. Si vas a trabajar para ellos tienen que pagar. Creo que al final sí te pagarán, pero es desproporcionado e injusto porque van a pagar literalmente a 4 personas a cambio de tener trabajando a 3 millones de personas con la ilusión de conseguir $3 o incluso viciados dentro del círculo de un gacha gastando dinero para sus skins y los pases de batalla y todas las cuestiones. Entonces, haré un vídeo aparte. No es cuestión de hablar de esto, pero hasta aquí se acaba la reflexión del UGC. Raro. Muy raro. Quiero saber qué opina la gente realmente de este otro modo, porque ¿sabéis el capítulo de Ricky Morty cuando dice es esclavitud pero con más pasos? Pues literalmente esto es esclavitud pero con más pasos. Me parece muy turbio, me parece muy grave, me parece bastante inhumano, me parece fuera de algo descriptible con palabras, me parece deleznable, me parece durísimo. Y me parece una prueba de fuego para la comunidad a ver qué tan cerebrolicuados están con TikTok y tan enganchados a los gachas en general están, o si todavía queda algo de sentido común, raciocinio, neuronas, cerebro, criterio y sentido común en la gente. No lo sé, no sé qué va a pasar con esto. Un poquito más, el resumen. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñi, los códigos en el comentario también por en medio del vídeo y chaito, señores.